Hemos, durante las últimas semanas, estado estudiando las operaciones más enfocadas a datos espaciales, a conjuntos de datos espaciales. Entonces, hemos visto las operaciones con atributos, las operaciones con datos espaciales, en ambos casos, tanto para raster como para vectores. Y el día de hoy vamos a ver las operaciones con geometrías, que también es un capítulo del libro de texto que estamos siguiendo. Entonces, bueno, ¿de qué se tratan las operaciones con geometrías? Básicamente son aquellas que implican algún cambio en la estructura geométrica, como sugiere el nombre de los datos. En el caso de los datos vectoriales, que es lo que vamos a ver hoy, se trata de alguna transformación en esa columna que se llama geometry o geom por lo general. Entonces, como otras ocasiones, entonces voy a ir creando aquí un script, un RMD, para ir corriendo los ejemplos. Y digamos, hasta la 24. Clase 24.r. Ok, entonces estas son las operaciones con geometrías. Eh, Vamos con la carga de paquetes. Entonces, según aquí, lo que tenemos en el sitio web, necesitamos el SF, el raster, el deployer, y esta es nueva, o sea, esta no la hemos usado antes y la vamos a utilizar nada más para una funcioncita que hay por ahí para simplificación de geometrías. Entonces, por favor, instálenla con install packages, se llama RMap Shaper, como dice ahí. Y esta yo la tengo, es RMap Shaper. Estoy ejecutando ese bloque. Ok, parece que todo está en orden. Y, ok, podemos entonces ir cargando los conjuntos de datos. Y eso le voy a hacer un copy-paste a eso que hay en la página. Y ya los comento. Provincias, cantones, ASPs, la red vial y unos datos de mamíferos. Ok, ¿cuáles son los que estamos utilizando? En general son conocidos. La capa de provincias que hemos utilizado ampliamente a través de todo el curso, esa viene del IGN, la de cantones, lo mismo. Luego también una de áreas silvestres de protegidas, esa está también en el SNIT, la publica el SINAC, ya la hemos visto por ahí. Creo que esta no la habíamos utilizado, es la red vial de Costa Rica, la publica también el IGN en el SNIT. Esto es para tener una capa de líneas, una capa vectorial de líneas. Y por último, la capa de mamíferos, que es uno similar a los otros conjuntos de biodiversidad, como el de los primates y el del junco vulcán y otros. Tiene la misma estructura.
Ok, entonces vamos a cargar esto. Muy bien, ya tengo entonces aquí arriba a la derecha mis conjuntos de datos. Ah, vamos a ver, para no tener que abrirlos. Hay 100, voy a verlos desde aquí. Hay 171 polígonos de ASP, 82 polígonos de cantones, 34.332 datos de mamíferos. A estos les quité algunas de las variables porque el conjunto de datos es más grande, entonces para que no se haga tan grande, le quité algunas de las que no utilizamos. Si recuerdan, en los otros nos aparecen 50, pero la verdad es que no los ocupamos todos, solamente unos pocos. Entonces yo le quité algunas de las columnas. Ok, luego tenemos el de provincias, las 7 por supuesto, y la red vial, que son 5.730 observaciones, que en este caso son como unos segmentos de línea. Podríamos visualizar, ya que ese es nuevo, la capa de la red vial. Más bien visualización de la red vial y le voy a hacer un plot, nada más ahí sencillo. ¿Qué pasó aquí? Red vial y a ver si no se me olvida el geometry. Ok, esa es la red vial. Todas las capas están en WGS 84 y eso es importante porque vamos a tener que transformar algunas de ellas para poder trabajar con algunas de las operaciones con geometrías. Bien, veamos rápidamente de qué se tratan estas operaciones. Al igual que en las otras secciones, vamos a trabajar para el caso vectorial con el paquete SF principalmente y para el caso raster con el paquete raster. Y como les estaba comentando, estas operaciones trabajan con la columna de geometrías, esa que comúnmente se llama geometry o geom en el caso de los objetos SF, y en el caso de los raster trabajan con cosas como el tamaño, por ejemplo, de las celdas. Entonces una operación de geometrías, en el caso de los raster, podría ser algo así como aumentar el tamaño de las celdas para disminuir la resolución o agruparlas con base en algún criterio. Pero eso lo vemos la próxima semana. Con los datos vectoriales, ¿cuáles son algunas de las operaciones? En el libro hay muchas y aquí no las estoy poniendo todas por cuestiones de tiempo. Estoy seleccionando aquellas que yo creo que nos pueden ser más útiles para el resto del curso y las que en mi experiencia son más usuales también. Tenemos la simplificación de geometrías, luego el cálculo de centroides, que me parece que en algún momento por ahí lo habíamos aplicado. Es básicamente llamar a una función, aunque hay varias opciones como ahorita vamos a ver. Luego los buffers, que aquí escogí esta traducción de áreas de amortiguamiento que no me termina de gustar, pero no conozco ninguna otra mejor. Los recortes, que es lo que llaman clipping en inglés, y las uniones de geometrías, que implícitamente los hemos venido haciendo también. Ok, comenzamos entonces con voy a poner aquí datos vectoriales y luego simplificación. A ver si pongo los... No, debería poner bien los encabezados. Estas son las operaciones con geometrías, es el encabezado principio. No, estos no son encabezados, estos son comentarios.
Si no queda más remedio. Ok, datos vectoriales. Simplificación. Bien, ¿cómo se realiza la simplificación? Básicamente tenemos una función que nos provee el paquete SF que se llama stsimplify, la cual recibe, está por aquí, como primer parámetro, tal vez como el principal, tiene como primer argumento uno que se llama D-tolerance, que es algo así como, la D creo que viene de distant, tolerancia de distancia, que es lo que nos dice qué tan fuerte va a ser la simplificación. Entenderlo así como trabaja de entrada puede ser complicado y por lo general entonces a esto uno lo llega por prueba y error, a ver cuál es la simplificación que más le conviene. Pero tiene que ver algo con las distancias entre los vértices. Lo que hace la simplificación, que puede actuar tanto sobre polígonos como sobre líneas, es reducir el número de vértices que hay en una geometría para tener una versión simplificada de esa geometría. Ok, entonces, a manera de ejemplo, lo que vamos a hacer es simplificar la capa de provincias, pero para eso antes tenemos que transformarla a un sistema de referencia de coordenadas que tenga una unidad de medida en metros, bueno, de distancia, típicamente en metros es ahora, porque ese parámetro de tolerance que les estaba mencionando funciona con una unidad que sea apta para distancia. En otras palabras, el WGS 84 no nos sirve. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la conversión de la capa de provincias a CRTM05, por supuesto que puede ser cualquier otro sistema de coordenadas que funcione de esa forma, que tenga esas unidades de medida. Yo estoy utilizando la CRTM05 porque es la oficial para el país. Podría ser, por ejemplo, UTM también, les podría servir. Alguna de las dos que tenemos para Costa Rica. Ok, entonces voy a sobreescribir la capa de provincias. Simplemente le mando a transform esa capa y le especifico el EPSG, el código EPSG de el CRS que queremos, que es 5367, el que corresponde al CRTM05. Ok, tal vez aquí en la línea de comandos voy a poner aquí nada más provincias para ver qué me dice de los metadatos. Y ok, aquí dice CRS proyectado, CRS RTM05. Entonces, tu efecto, la operación, ahí vamos bien. Bueno, aquí lo puse un mapa sin simplificación. Eso es para que luego puedan ver la diferencia. Entonces tenemos, ok, aquí lo que se me va a olvidar es el extent, que son los límites. Esto es para que no se haga tan grande el mapa con la isla del Coco. Entonces lo pongo un poquito más centrado en la parte continental para poder apreciar mejor los límites de las provincias. Entonces esto sería provincias, geometry, es extent, ay, ¿qué le dice? No lo copié. Es extent, que va ahí,
un título. Provincias sin simplificación. Y lo otro es el access y el graticule. Bueno, eso nos debe dar entonces un mapa sencillo. Voy a ir borrando lo que hay aquí. Creo que si no esto se recarga. Ok, aquí están las provincias sin simplificación. Bueno, como les he comentado, en realidad yo las he simplificado un poco antes de ponerlas aquí, porque si no se hacen demasiado pesadas. Sin embargo, las he simplificado con el método que tiene QGIS, que es más fino específicamente, toma en cuenta las relaciones topológicas entre las geometrías. Y eso, como van a ver ahora, es importante y establece una diferencia entre los diversos métodos que hay para realizar la simplificación, esto de la topología. Pero vean que en general, aún así, aunque esté simplificado, son geometrías bastante detalladas y aquí no se aprecian espacios entre las provincias. Entonces aquí todavía todo se ve bastante en orden, aunque como les estaba diciendo, sí se ha reducido el número de vértices originales, porque no necesitamos tantos para el curso en este momento. Ok, entonces ahora sí, hacemos la simplificación con ST Simplify. Como les decía, hay que jugar un poquito ahí con este parámetro, con este argumento, el D-tolerance. Entonces yo aquí para comenzar le puse una tolerancia de 5.000, esos son entonces 5.000 metros, o sea 5 kilómetros. Y aquí hay este parámetro que no lo comentan en el libro, me parece, y es que yo creo que es nuevo, por lo menos yo nunca lo había visto. Esta es una opción para preservar la topología, que es lo que antes les decía que no hacía esta función. Entonces, tal vez es relativamente nuevo, pero de todas maneras no me funcionó muy bien. Eh, vamos a experimentar entonces un poquito. Ok, entonces ahora sí, simplificamos las geometrías de provincia. Comentario. Y le ponemos provincias sim. Y eso sería provincias que lo mandamos a ST Simplify con D tolerance igual a 5.000, y de momento ese argumento que se llama preserve topology se lo vamos a dejar en false. Y el mapa de geometrías con simplificación es exactamente igual, o sea, se genera con ese mismo comando. Nada más le voy a cambiar el comentario y el argumento de entrada. Entonces, ejecutamos esto. Y ejecutamos esto. Ok, veamos el resultado.
Vean que aquí entonces, como producto de la simplificación, bueno, le puse una cantidad bastante grande, que son 5.000 metros, precisamente para que vean el efecto. Como entonces me redujo la cantidad de vértices, pero no está tomando en cuenta la topología, las relaciones. Entonces hay vértices que se meten en el polígono vecino o quedan espacios entre los polígonos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Les funcionó esto? Sí, a mí sí. A Ok, mí también. perfecto. Entonces ya con eso podemos jugar un poco con el parámetro, digamos, no ponerle uno tan grande, le voy a poner 2000 y aquí se ve un poco mejor, pero igual se ven ya, si uno pone atención, creo que sí, hay algunos espacios y en general como por aquí, por ejemplo, y hay algunos vértices que se ven como con ángulos muy fuertes. Y por supuesto, entonces, si le sigo aumentando ahí esa cantidad, el D-tolerance, se va a hacer eso cada vez más evidente. Heredia quedó como un triángulo. Ok, ahora, si cambiamos a true este argumento de preservar la topología, esto debería mejorar algo, pienso yo. Vamos a probar. Pero no le veo gran diferencia. Entonces, como que algo no anda tan bien por ahí, me parece. Pero bueno, entonces así es como funciona la función ST-Simplify que viene con el paquete SF. ¿Cómo se explica en el texto? Esta función está basada en un algoritmo que pueden encontrar en los SIG de escritorio y en otros lugares que se llama el de Douglas Pecker. Entonces, por lo que he visto es bastante popular, pero hay otras maneras de hacerlo, como, bueno, aquí están los diferentes experimentos con el D-tolerance y con el preserve topology en true y en false. Bueno, algo antes de pasar a los otros algoritmos, algo interesante es ver cómo cambia el tamaño de la capa cuando aplico simplificación. De hecho, uno de los motivos para simplificar una geometría, como les he estado comentando, es reducir su tamaño. Y el tamaño entonces viene, con la reducción del tamaño, viene una reducción del espacio que ocupa en memoria, del espacio que ocupa en disco, del ancho de banda que consume ese conjunto de datos. A través del web, por ejemplo, poner conjuntos de datos muy pesados es un problema porque pueden tardar mucho en desplegársele al usuario. Entonces hay que tratar de que sean lo más pequeños posibles. Entonces la simplificación es una opción en ese caso. Entonces, vean por ejemplo, aquí si utilizamos la función object.size con el conjunto original, el que se llama provincias. Poner aquí un comentario. Tamaño de la capa sin simplificar. Eso me da 840.296 bytes.
Y si lo aplicamos al simplificado, simplificada, provincia simp, se reduce considerablemente el tamaño. En este caso, que le apliqué una simplificación bastante fuerte, se redujo a menos de la décima parte. Bueno, ese es entonces el ST Simplify de SF y tengan en cuenta el uso de esos dos parámetros, principalmente el de D-Tolerance. Y como les comentaba, hay también otras funciones que pueden utilizarse. En el libro recomiendan esta que se llama MS Simplify, que es parte de un paquete que se llama RMap Shaper, que tiene una serie de funciones relacionadas con lo que estamos viendo en esta lección, como operaciones muy geométricas. Creo que también hay una para el cálculo de centroides también. Bueno, esta funciona con una variante en la manera en que uno le introduce los argumentos. No tiene un D-tolerance, pero tiene un argumento que se llama keep, que esto es como que le dice, guarde el 10% de los vértices, o sea, no 0.1, sí, 10%, no, no recibe una distancia, es un porcentaje, más bien. Entonces, vamos a probarlo. Poner Remap Shaper. Estoy utilizando ahí la misma variable. Quedó simplificado. Y utilizamos el mismo mapa. Ponerlo aquí con MS Simplify. MS es de Map Shaper. Se lo corrí la primera parte. Voy a darle todo una vez por si acaso. Bueno, en el texto explica que este es un poco más fino que el otro. Entonces, como que lo recomiendan y por eso lo están incluyendo. Entonces, habría que ver si uno aumenta por aquí. Ponerle algo más fuerte. ¿Cómo se comporta? Y voy a ver lo del tamaño. Object.size y se llama igual, provincia simp. Ok, lo redujo, pero no tanto como el otro. Bueno, como les digo, yo creo que hay que jugar un poco ahí, hacer varios experimentos en cada caso hasta conseguir la simplificación que uno quiere, lo cual depende mucho del uso que uno le quiera dar a la capa. Si son, por ejemplo, muy importantes los detalles de los límites para medir,
qué sé yo, terrenos o algo así por el estilo, definitivamente no podríamos simplificar mucho. Si es solamente para visualización, ahí tenemos algo más de libertad para entonces hacer capas un poco más pequeñas y que no nos consuman tantos recursos. Entonces ahí están las dos funciones, el ST, Simplify, y el MS, Simplify. ¿Alguna pregunta sobre esto? De mi parte no, profe. Ok, gracias. Pasamos entonces a ver el tema de los centroides, la segunda operación con geometrías. Cálculo de centroides. Bueno, ¿qué es un centroide? Supongo que todos tienen alguna noción. Es un punto que identifica el centro de algún objeto geográfico, específicamente de una línea o de un polígono. Y se utiliza para brindar una representación simplificada de geometrías más complejas. Creo que en alguno de los ejemplos que habíamos hecho algunas clases atrás, era para calcular la distancia entre provincias. Bueno, ¿qué parte de la provincia? Lo que hicimos fue calcular el centroide para tener algún punto de referencia de esas geometrías. Bueno, aquí también existen varios métodos para calcular esto, los centroides, y hay varios que están incluidos en esta función que se llama ST-centroid, que calcula lo que se llama el centroide geográfico, que es a lo que se refiere cuando una persona, cuando generalmente habla de un centroide. El centroide, hay varios tipos de centroides. Bueno, el centroide así a secas, por lo general, es lo que se llama el centroide geográfico. Ahora, el problema entre comillas, con el centroide geográfico es que a veces puede ubicarse fuera de la geometría que lo está originando, lo que llaman en el texto la geometría padre. Ahí pone, y de hecho aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo eso puede suceder, pero imagínense por ejemplo, una geometría en forma de rosca, como dice ahí. Por ejemplo, un buffer alrededor de una ciudad o de una montaña, o sea, algo que tenga hueco, el centro, y tenga una forma más o menos circular, entonces el centroide puede caer en esa parte en la que está vacía, y eso no siempre es lo deseable. Bueno, para evitar ese resultado, hay también una función que se llama ST-Point-On-Surface, que se asegura de que el centroide esté siempre adentro de esta geometría padre. Ok, entonces, para probar los diferentes métodos para cálculo del centroide, entonces vamos a utilizar otra vez las geometrías de las provincias. Y bueno, aquí lo estoy haciendo primero para todo el país. Entonces, o sea, vamos a hacerlo primero, así como para el país como un todo, y luego para cada uno de los polígonos que componen las provincias. Pero para hacerlo, para el país como un todo, igual me voy a basar en la capa de provincias, solamente que las voy a unir. De hecho, la unión es una de las operaciones que está explicada más adelante, pero la podemos ir utilizando. No recuerdo, de hecho, si ya la hemos usado para algo en alguno de los ejemplos. Lo que hace simplemente es que disuelve las geometrías y las convierte en una sola. De hecho, corresponde a esa operación que en los SIG de escritorio se llama disolver. Okay, entonces la voy a utilizar por aquí. Voy a copiar esta parte. Para ver los centroides de Costa Rica. Sí, ok, entonces aquí estoy utilizando la función STUnion que les estaba comentando. Le paso la capa con los polígonos. Creo que pueden ser también otras geometrías. Y aquí le hacemos un llamado a la función STCentroid, a la cual le paso esa unión de la capa de provincias. Luego el add igual true para que escriba sobre lo que hay arriba. El PCH, ese es el símbolo. Hay toda una colección ahí de símbolos. El 16 es uno que corresponde a algo que parece un punto. Y ese centroide calculado con ST centroid lo voy a poner de color rojo.
Ok, veamos qué obtenemos hasta aquí. Primero borrar, salvar de vez en cuando. Y vamos a ver en dónde nos queda ese centroide. Ok, entonces como pueden ver, ahí en el punto rojo me calculó el centroide con ST centroid. Ya lo vamos a calcular con el otro método, que es justamente, sería hacerlo igual que esto. Simplemente le cambiamos que en lugar de ST centroid utilizamos ST point on surface. Esto igual y se lo voy a poner verde. Y aquí debería funcionar nada más corriendo esto, creo. Ahí está. Ok, vean entonces cómo lo calcula en un lugar diferente. Una duda que tengo aquí es qué tanto estará tomando en cuenta el caso de la isla del Coco o de algunas otras islas que pueda haber por ahí. Me da la impresión de que no tiene mucho peso, porque si no, me imagino que los centroides quedarían, por lo menos el que es posible que quede en el mar, que es el rojo, el de ST Centro, o quedarían probablemente en el mar, pero habría que investigar un poco más. Ok, de momento entonces esta es la manera en la que me los está calculando y, yo no sé, ojímetro como que tiene más sentido el rojo, pero pues el ojo lo puede engañar a uno dependiendo de la geometría, que si no es algo así como muy regular, como un cuadrado, un rectángulo o algo por el estilo, entonces se puede complicar. De nuevo, lo que hace el ST Point on Surface es asegurarse de que caiga dentro de la geometría y eh, como que aún cuando no hay mucha oportunidad de que falle, como que busca la manera, el área así, en donde hay como más masa, me da a mí la impresión, como donde se sienta más seguro de que no se va a caer al mar. Esa es la impresión que a mí me da. Bien, entonces esos son los dos centroides. Ah, bueno, aquí les puse las coordenadas por curiosidad de cuánto da cada uno de esos centroides. No lo voy a poner ahí en el texto, en lo que estamos haciendo, porque ya aquí está. Vean entonces el DST Centroid con CRTM05, entonces nos corresponde a estas coordenadas, y en WGS84, que para mí son más fáciles de imaginar, corresponde a estas dos. Está más o menos cerca del menos 8410, que es lo que yo siempre guardo en la memoria como un posible centro. Bueno, esto está casi en el 10, la Y, y esta otra, la X, está como 2 décimas de grado corrida hacia el oeste. Así que el menos 84 no está tan perdido después de todo. Si uno se pudiera aprender estas, que para mí es difícil, pues mejor, pero o tenerlas ahí a mano. ¿Ok? O las otras, aquí están como las coordenadas del verde. Para el caso de CRTM05 y las del verde también para WGS84, más al sur y más hacia el este. Bien, ¿qué pasa si no efectuamos ese T-Union que estábamos utilizando en los ejemplos anteriores? Como les decía, en ese caso tendríamos un centroide para cada una de las geometrías que componen la capa, en este caso para cada una de las provincias. Entonces me lo llevo por aquí.
Ejecutémoslo de una vez. Y ahí está. Tenemos entonces un centroide para cada una de las provincias. Que en general, así nuevamente, ojímetro se ve bastante bien puesto. De hecho, en algunas creo que no es tan complicado. En donde se hace un poco más difícil, creo que es en el caso de Punta Arenas, que es el que tiene una forma más irregular. Entonces el centroide va cayendo, el DST centroid, va cayendo ya un poco tirado hacia la franja esa que hay en el Pacífico Central. Ok, veamos cómo se vería ese conjunto de centroides calculado con la otra función. ST point on surface. Y el color, en lugar de red, el verde, para que quede igual al otro. Ahí está. Y sí, las posiciones cambian un poquito y la más evidente es esa de Punta Arenas, que ven como busca la parte en donde hay como más masa. Me da la impresión a mí, por lo menos. Habría que ver el algoritmo por dentro ahí, toda la matemática, a ver qué es lo que está haciendo, lo cual probablemente no es tan sencillo. Ok, son dos métodos entonces de calcular centroides. De nuevo, el ST centroid, los que están en rojo, ese es el centroide geográfico, que es el más utilizado, pero que corre el riesgo de que caiga fuera de la geometría. Y la otra función es el ST point on surface, que evita ese problema, que se asegura que siempre esté dentro de la geometría, aunque no corresponde a lo que se llama el centroide geográfico. Entonces habría que ver qué es lo que corresponde para cada caso. Ok, eso es con polígonos y esto lo podemos aplicar también a líneas. Para eso entonces vamos a utilizar el conjunto de datos de la red vial de Costa Rica. Vamos a ver tal vez ese conjunto de datos que creo que no lo hemos abierto antes. Minuto nada más mientras carga el QGIS. No es necesario que lo descarguen ahorita, pero si quieren entonces igual lo pueden descargar como otras veces para verlo aquí. Lo que quiero es ver los campos. Al final de la clase vemos la tarea que les había comentado. La lección anterior es la cuarta tarea, está ya en mediación virtual. Ok, esto lo tenía yo por ahí. Es un vector. Y yo lo tenía aquí en IGN, red vial. Ok, da lo mismo la proyección.
Bueno, es una capa de puntos, perdón, de líneas. Y tiene 5.730 segmentos de línea correspondientes a la red vial. Vamos a ver la tabla de atributos. Ay, esta tarda rato en cargar. Bueno, yo no sé si es que aquí le hice algo que me aparece solo un registro. Ok, aunque sea un registro me sirve para que vean los campos. Entonces, bueno, vean que tiene campos ahí como categoría, que si hay autopista, entonces me imagino que ahí hay otros tipos de caminos. Tiene un código, tiene un número de ruta, que este podría ser el que nos resulte familiar por la manera en la que nos referimos a las carreteras en el país. Entonces, una de las populares es la Braulio Carrillo, que es la 32, la 27, que es esta que va a Caldera, la Interamericana es la 1 y así. Ok, lo que interesa, y bueno, y viene el nombre de la ruta. Lo que nos interesa tal vez son estos dos. Y algo que les quería mostrar, pero no se cargó todo lo que quería, es que una misma carretera, por ejemplo, la 32 puede estar dividida en varios segmentos, lo cual en mi opinión tal vez no es tan apropiado. Me suena que habría sido mejor ponerlo como una multilínea, pero es la manera en la que lo publicó el IGN. Ok, entonces, esa es la estructura. De nuevo, tenemos un campo que se llama número de ruta. Salgo de aquí. Y entonces vamos a trabajar con eso. Ok, entonces aquí hay un mapa base para la ruta 32 y sus centroides. Voy a copiar aquí esa parte. Y lo que vamos a hacer ahora es extraer ese segmento de la ruta 32. Simplemente es cuestión de hacer un filtro por atributos en el campo numRuta y ponerle ahí que sea la 32. Y se lo ponemos entre comillas porque son caracteres y realmente no es necesario pasar esto a números porque esos números de ruta no es algo que vayamos a operar matemáticamente, no los vamos a sumar ni a restar ni a hacer ninguna otra operación. Ok, entonces, ruta 32 es entonces el resultado de a red vial aplicarle un filtro en el campo numRuta. Filter numRuta. Opa. numRuta se llama. Sí. Ruta igual a 32. Ojo los paréntesis. Y, bueno, hay que hacerle la transformación. CRS igual a, no hay manera de que se me pegue, 5367. Esto es para poder sobreponerlo. Yo sí puedo calcular centroides de capas en WGS84, eso no hay tanto problema, pero como lo de provincias, que es sobre es la capa la que voy a usar para ponerla de fondo, está ya en CRTM05, entonces lo paso todo a la misma proyección. Muy bien, ahí está, tenemos entonces nuestra ruta 32. Vean que aquí, como dice, entonces hay 3 observaciones, o sea, 13 diferentes segmentos de línea. Ah, interesante. ¿Cómo cambia el nombre y cómo cambia la categoría? No lo había visto. Bueno, sí, creo que sí, todo corresponde a la 32. Echémosle un vistazo rápido.
ruta 32, geometry. Voy a borrar aquí. Ok, parece que sí. Desde San José, el Braulio, hasta Surquí y baja luego hasta Limón. Puede que sí. Entonces, para estar seguros, vamos a ponerla en sobre el mapa de las provincias. Entonces, bueno, hagamos entonces mejor este plot. Y le puse en azul. Col igual a loop. Ok, mejor lo vuelvo entonces tengo que ejecutarlo los dos, de hecho, para que me quede el mapa en el fondo. Ok, las provincias, ajá. Sí, esa es, ¿verdad? Esa parece la ruta 32. Yo creo que sí, profe. Ujú. Sí, yo también. Ok, bueno, sería interesante ver qué es cada uno de esos segmentos y por qué se llaman diferente. Tal vez no son, tal vez son partes pequeñitas. Ok, entonces ahí está la 32 y vamos entonces a calcularle los centroides. Entonces, como son varios segmentos, vamos a utilizar nuevamente el ST-Union. Sería con esa ruta 32, sería plot de el centroide. Ojo que aquí estoy usando durante la clase varias veces funciones anidadas, que es algo que creo que no he hecho tanto en este curso porque hemos utilizado la notación de tidyverse, pero también puede ser útil para simplificar en algunos casos. Ok, entonces aquí dentro de centroide llamo a la unión de ruta 32 para que me incluya todos los segmentos 16 col igual recta at igual true psh igual a 16 y el blue. Veamos qué obtenemos de centroide. Ok, vean cómo aquí entonces el centroide me está cayendo fuera de la ruta 32, de la línea para la cual lo estoy calculando. Eso podría no ser tan conveniente en algunos casos, dependiendo de lo que esté yo haciendo. Ah, bueno, ¿y qué pasa si no utilizo el ST-Union? Como se imaginarán, entonces me va a calcular un centroide para los 3 segmentos de línea que tengo en ese caso. Entonces, para verlo bien, voy a tener que correrlo todo y para eliminar el centroide general que ya tenía.
Bueno, eso da una idea también de cuáles deben ser los segmentos. Si no, no son tan secundarios como yo creía. Habría que verlos con más detalle. Pero, ok, entonces tengo aquí tres segmentos, lo cual, sí, dependiendo de lo que yo esté haciendo, podría servir o no. Yo en mi mente, en este caso, me estaba imaginando la ruta 32 como un todo, lo que yo entiendo, al menos por la ruta 32. Ok, entonces mejor lo voy a dejar como con el Union. Y calculamos el otro con ST, Point on Surface, y este color entonces sería rojo. Y lo voy a volver a correr todos esos plots. Ok, entonces ahora el centroide que calculamos con ST Point on Surface sí está ubicado sobre la línea. Muy bien. Esos son ejemplos entonces de centroides sobre líneas, calculados sobre líneas. ¿Alguna pregunta sobre centroides? Son muy utilizados para un montón de cosas, precisamente porque muchas veces es necesario calcular el centro de algo. Bueno, si no hay preguntas, entonces podemos pasar al siguiente punto, que son los buffers o áreas de amortiguamiento. Esa es la traducción que yo he visto algunas veces y en algunos casos tiene sentido, pero creo que en otros no tanto. Tal vez más fácil decir buffers. Bueno, ¿y qué son los buffers? Son polígonos que están creados alrededor de cualquier tipo de geometría. Yo puedo crear buffers alrededor de otros polígonos, alrededor de una línea o alrededor de un punto. Y para crearlos, el paquete SF incluye una función que se llama ST-buffers para la generación de buffers. Son muy utilizados en aplicaciones de análisis. Aquí vamos a ver entonces un par de ejemplos de cómo los podríamos emplear. Ok, primero entonces vamos a utilizar la función STBuffer para crear un buffer alrededor de la ruta 32. Esta función también tiene un argumento de distancia en donde yo le pongo ahí cuál quiero que sea el tamaño de mi buffer. Entonces, en este caso, estoy construyendo un buffer de 5,000 metros, o sea, de 5 kilómetros alrededor de la ruta 32. Entonces, voy a llevarme esto aquí de una vez. Vamos a borrar. Y ejecutar. Así se ve el buffer. Y para apreciarlo mejor, cómo se ubica la línea dentro de eso, entonces podemos agregársela ahí con otro plot. Ruta 32. Geometry.
at igual true y el, puse color, sí, el azul de siempre. Col igual blue. Ok, con eso entonces supuestamente tenemos 5 kilómetros entre cada punto de la línea y el límite del buffer en ambas direcciones. Bien. Tenemos nuestro buffer, entonces, como les decía, esto es de uso común en análisis de datos. Son típicas preguntas como cuántos puntos hay alrededor de una línea, sea lo que sean esos puntos, digamos las estaciones de bus, las paradas de bus, alrededor de una carretera, los postes de teléfono o de electricidad. Aquí estoy yo respondiendo una pregunta de cuáles especies pueden encontrarse alrededor de una línea, no en este caso alrededor de un río, que sería prácticamente lo mismo, sino alrededor de una carretera, la ruta 32. Ok, vamos a utilizar entonces los datos estos de mamíferos que están en la estructura que ya conocemos. Lo que tengo curiosidad yo es de ver cuáles de esos mamíferos, cuáles especies están más en peligro de ser atropelladas. Entonces, voy a hacer en las instrucciones siguientes, lo que hice fue primero mapear los puntos que caen dentro de un buffer, ahí de cierta distancia, ver cuáles son esas especies y ver cuáles especies tienen más registros. Entonces eso me da alguna idea de cuáles podrían ser las especies que corren más peligro de ser atropelladas. Como me imagino que las especies que vuelan tienen mucho menos peligro de ser atropelladas, entonces esa parte la excluí. ¿Cuáles son las que vuelan? Son los murciélagos que están ubicados dentro de un orden de los mamíferos que se llama Chiroptera. Creo que se pronuncia Chiroptera. Ok, como sea, entonces vamos a extraer entonces de los mamíferos, los que son terrestres, y lo que hay que hacer simplemente es filtrarlos, que sean todos los que no están dentro del orden Chiroptera, que es el de los murciélagos. Entonces voy a traerme esto de una vez. Le pude haber puesto mamíferos terrestres a eso. Se lo voy a hacer así. Nada más tengo que acordarme de cambiarlo en los otros ejemplos. Mamíferos terrestres. Mamíferos, le quito los quirópteros. Aquí está. Entonces me quedaron de las 34,000 originales, 21,229 observaciones de mamíferos. Vamos a echar una ojeada a ver qué hay por ahí. Aquí está nuestro conocido del aullador. Hay como que muchos monos. Este es el pisote. Este es el coyote. El tolomuco. Ok, luego en el análisis vemos qué nos queda. Ok, tenemos entonces los mamíferos terrestres. Vamos a hacer un buffer alrededor de la ruta 32. Por supuesto, habría que ver con un experto cuál es un buffer adecuado para estas cosas. Yo usé el mismo de 5,000. El mismo del ejemplo pasado. Ok, ahora, ¿cómo obtengo los puntos que están dentro de mi buffer? Ok, tengo que hacerle bueno, hay varias maneras, de hecho, de cómo
con base en las funciones que hemos visto en el curso, los predicados espaciales. Aquí yo lo estoy haciendo a través de un join espacial. Pongo en el join los mamíferos y el buffer de la ruta 32, pero luego tengo que hacerle este filtro. Esto es porque me trae todos los, hace la combinación de todo lo que hay, tanto en una tabla, la de la izquierda, como en la otra, pero eso corresponde a lo que en matemáticas llaman un producto cartesiano, que probablemente lo recuerdan de algún curso. Entonces, hay algunos registros que salen sobrando. Una manera de quitar lo que sale sobrando es preguntando por algún campo de la tabla de la izquierda que no esté en nulo. Y como ahí hay uno que se llama código, perdón, de la tabla de la derecha, en donde no haya nulos, entonces aquí le estoy filtrando por lo que no sea nulo en el campo código. Ok, vamos a ejecutar eso. Ahí está el join espacial. Buffer. Se me olvidó correr el de arriba. Bueno, y aquí me va a dar error luego porque no le puse mamíferos terrestres. Ok, ahí está el buffer de la ruta 32 y aquí es mamíferos terrestres. Voy a acordarme en las siguientes. Ajá. Entonces, mamíferos, buffer, ruta 32. Vamos a ver dónde estás. Aquí está. Me quedaron 632 observaciones. Esos son los que caen dentro de ese buffer. Los que están cerca, las que se han producido cerca de la ruta 32. Ya tengo eso. Y ahora entonces puedo hacer los plots correspondientes para ver cómo se acomoda cada uno de estos conjuntos de datos. Entonces, voy a mapear primero el buffer. Ahí van los parámetros de rigor, título y demás. La ruta 32 y los puntos que corresponden a los mamíferos en color naranja. Y ahí está. Esos son los registros de mamíferos que hay alrededor de la ruta 32 en un buffer de 5 kilómetros. Ok, ahora entonces, ¿cuáles son esos mamíferos? Y además, entonces me gustaría que me contara cuántos registros hay de cada uno y que me los ordenara de mayor a menor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente es un listado, bueno, primero un agrupamiento de esa tabla por el campo de species para luego poder contar con summarize y la función n. Este es, digamos, el corazón de la operación que sigue. Y vean que también le estoy haciendo un filtro. Ojo con esto, porque creo que es lo que van a necesitar ahora en la tarea, por lo menos algo similar. Hay algunos registros de mamíferos del conjunto principal. Vamos a verlo aquí. Voy a abrir el original. Que no tienen lleno el campo de la especie. Eso es porque la consulta se hizo por este campo que se llama la clase. Entonces yo dije, ok, tráigame todo lo que esté en la clase mamalia.
que es la que corresponde a los mamíferos, pero puede ser que ese registro no esté identificado a los niveles inferiores. Como ustedes saben, esto es una clasificación jerárquica. Entonces alguien dijo, ok, esto es un cetáceo, pero yo no sé de qué especie. No sé si es un delfín o es una ballena o lo que cualquier otra especie, cualquier otro grupo que haya dentro de los cetáceos. Igual, entonces puede ser que esté identificado a nivel de familia, a nivel de género y que no esté a nivel de especie. En este caso podría estar hasta a nivel de clase. Con que diga mamalia basta y podría tener los otros campos vacíos. Ok, entonces como eso me está metiendo algo de ruido, le estoy quitando los registros, porque como a mí me interesa contar especies, los registros que tienen en nulo el campo especies o que esté en blanco, o sea que tengan ahí una hilera vacía. Ahora les muestro el efecto que tiene no poner eso. Entonces hago ese filtro, el agrupamiento, el ordenamiento y para no ponerlos todos aquí, le puse presenté los 10 primeros. Igual ahora lo podemos ampliar o se lo podemos quitar del todo. Llevo eso para allá. Veamos cómo sale aquí. RC10, mamíferos, bajo 32, ajá. Ok. Esto lo va a desplegar aquí en la consola. Ok, ya salió. Este es el perezoso de 3 dedos. Este es el de 2 dedos. El aullador, el mono aullador y bueno, este es el zorro pelón y el cara blanca. Creo que todos los demás son roedores. Me parece que está la taltusa, por ejemplo. Y sí, estos son ratoncitos pequeños y me parece que algunos que hay ahí por ahí también. Se le podría, ya que aquí no estamos tan limitados en lo del despliegue hacia abajo, se le podría quitar eso para verlos todos. Bueno, igual hay que quitarle el parámetro de que me permita verlo todo. Bueno, algo que podría hacer, digamos, es voy a inventarme una variable que se llama visualización mamíferos. Esto es para luego verlo en la tabla. Y eso es el resultado de toda esa variable, todo ese procesamiento. Y me queda aquí para verlo más cómodo. Como siempre les digo, por supuesto que aquí hay algunos sesgos de muestreo que habría que ver con más detalle. Algunas especies me imagino que están porque son populares y porque son relativamente fáciles de observar, que puede ser el caso de los perezosos, aunque sí, los atropellan mucho. He visto yo en las noticias y he oído hablar a gente que sabe de esto. Otra cosa que se puede hacer para averiguar esto de cuáles animales están más en este riesgo es realmente ir a la carretera y ver a cuáles han atropellado, que hay varias técnicas que se basan en eso. Y sí, hay perezosos, monos, los, los osos hormigueros también son víctimas usuales de los carros. Bien. Ok, ese es un análisis entonces muy sencillo. Bueno, les iba a decir, ¿qué pasa si le quito esto? El filtro. Lo voy a quitar un minuto. Lo corro todo. Y vean entonces
cómo aquí me metió una observación más. Eran 69, ahora son 70. Aquí entonces me está considerando como una especie vacía. O sea, hay 25 registros en los cuales no se reportó la especie. Pero como esto no me interesa para el propósito de mi análisis, entonces considero solamente aquellos registros que tienen lleno el campo de especie. Y eso lo logro con este filtro. Es una manera de hacer cierta limpieza ahí. Ok, un análisis ahí sencillo con buffers, es ese. ¿Alguna pregunta? De momento no, profe. Bien, entonces nos quedan los recortes y las uniones, que ya habíamos visto algo. Bueno, recortes, que es lo que en inglés llaman un clipping, es es pues justamente eso, recortar una geometría con base en otra. Hay varias maneras de hacerlo y en el texto hay varias consideraciones alrededor de esto. Aquí lo que les estoy mostrando es una muy sencilla con el método ST intersection, el cual lo que retorna es la intersección entre dos geometrías, en este caso entre dos polígonos. Entonces, para eso vamos a utilizar el polígono del Parque Internacional La Amistad, que creo que es el más grande del país todavía, el cual tiene una parte en Punta Arenas y la mayor parte en la provincia de Limón. Entonces vamos a utilizar el ST intersection para hacer un recorte de lo que corresponda a la provincia de Punta Arenas. Ok, lo primero que hacemos es sacar en una variable que se llame pila de la capa de ASP ese polígono del pila, y lo podemos hacer con un filtro por atributos en un campo que se llama nombre ASP. Buscamos la hilera Internacional Amistad y eso es lo que corresponde entonces al pila. Luego, lo que estoy haciendo aquí es un mapa que permita ver tanto Punta Arenas como Limón como el Pila, para ver entonces qué parte cae del Pila cae en Punta Arenas y qué parte cae en Limón. Primero estoy sacando Punta Arenas, ambas Punta Arenas y Limón en un solo conjunto de datos. Entonces eso lo hago con un filtro que tiene una expresión booleana, provincia igual Punta Arenas, o este es el O, espero que recuerden, provincia igual Limón. Y luego mapeo las dos cosas y esto es lo que obtengo. Lo voy a hacer aquí. Que esto es recortes. En inglés es clipping. Voy a salvar. Voy a borrar aquí. Ok, ahí se puede ver bien. Ok, lo verde entonces es la amistad y como ven casi todo está en Limón, pero hay un pequeño sector que está en la provincia de Punta Arenas. Ok, eso es entonces lo que vamos a recortar. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el intersection. Bueno, primero estoy sacando entonces Punta Arenas en un polígono, por aparte, el que teníamos anteriormente era tanto de Punta Arenas como de Limón, y aquí lo empleo para pasárselo a la función ST intersection y obtener la intersección de los polígonos de Pila y Punta Arenas.
y lo guardo en otro que se llama Pila Punta Arenas. Bueno, voy a comentar los otros, luego hacemos otro mapa ahí para ver cómo queda la cosa. Esa es la sección del Pila, ubicada en Punta Arenas, y aquí entonces mapeo en el fondo Pila Punta Arenas y le agrego de una vez luego la parte de Punta Arenas Limón para poder apreciar bien. Vean que como en el borde me da ahí un efecto que tal vez no es tan deseable, pero no supe cómo quitárselo. Voy a poner todo esto aquí. Ajá, a partir aquí de Punta Arenas. Aquí está. Como que la parte que aquí que queda en el borde está como que no se trabajó bien. Eso puede ser por algún detallito que haya en esas geometrías que nos vienen de la fuente original, o no sé si alguna de las simplificaciones. De hecho, cuando uno ve, qué interesante, aquí si ve los metadatos de esa capa, la que se llama Pila Punta Arenas, vean el tipo de datos. No es una línea, un polígono o un punto, ni un multilínea, ni multipolígono, ni lo de puntos. Es lo que se llama un Geometry Collection, que se encuentra uno de vez en cuando, pero es un poco raro porque es difícil de manejar. ¿Se acuerdan que en el estándar DSF, como vimos algunas lecciones hacia el principio, había 7 tipos de datos principales: líneas, puntos, polígonos, multilíneas, multipuntos, multipolígonos, y el séptimo era la colección de geometrías, que es como una combinación de cualquiera de esas? Bueno, eso es lo que tenemos en este caso. Eso fue lo que nos dio la operación de intersección. O sea, ahí hay aparentemente polígonos y veo algo que parecían como puntos, y habría que ver en detalle qué más hay. Aquí se ven como los puntos. Habría que trabajar más, tal vez limpiar mejor esas geometrías, pero de momento eso es lo que me está dando. Ok, esa es una intersección. Es también una operación muy común para sacar una parte, sobre todo de polígonos, creo yo, pero se puede aplicar también a líneas. Y el último que vamos a ver el día de hoy son las operaciones de las uniones de geometrías, las cuales en realidad ya vimos algo, ya las utilizamos para unir los segmentos de las líneas de la ruta 32 y también de las provincias. Entonces aquí, como un ejemplo adicional, estoy haciendo una unión de los cantones de San José. Entonces aquí primero hay un mapa de los cantones, así sin dividir. Pueden ver las líneas. Y al aplicar el ST-Union, como aquí, entonces las líneas se me van, bueno, casi todas, quedan ahí como unos rasgos, como unos, no sé cómo llamarlos, unas protuberancias. Por lo general queda eso, hay como
no sé, como unos restos de las divisiones que había anteriormente, que no sé hasta qué punto será meramente un efecto visual o, o alguna otra cosa, pero por lo general no da mayor problema. O sea, se puede utilizar eso como un polígono unificado. Y bueno, en los ejemplos anteriores vimos también cómo se pueden utilizar, las uniones para para líneas. En puntos, creo que no le veo como mucho sentido. Bueno, a no ser tal vez que estén así como muy próximos unos a los otros. Ok, esas son las operaciones entonces con geometrías para datos vectoriales. Como les comentaba, en el libro hay muchas otras, o algunas otras, en realidad las cubrimos casi todas. Vamos a ver nada más. Una ojeada rápida aquí al texto. Esto es el capítulo 5. Y aquí cubrimos todo esto, simplificación, centroides, buffers. Esta fue la parte que no incluye el día de hoy. El recorte, las uniones de geometrías, bueno, y también las transformaciones de tipos. Esto que llaman affine transformation son ciertas cosas como lo que llaman un shift. Eso es para correr, digamos, un conjunto de geometrías como un corrimiento, le diría yo, hacia el este, hacia el norte, hacia el norte, cualquier punto cardinal, cambiar la escala o hacerle una rotación para darle vuelta. ¿Okay? Es algo, bueno, tiene ahí alguna matemática implicada. Lo pueden revisar ahí. Y el otro son las transformaciones de tipos, que es como pasar entre diferentes tipos de geometrías. Entonces, como viene aquí, si uno tiene puntos o tiene líneas, construir a partir de eso un polígono. Pero no sé, no veo que vayamos a utilizar eso en el resto del curso. Bueno, luego siguen las operaciones con datos raster que los veríamos la próxima lección. Como explica aquí en la introducción, internamente estas operaciones pueden ser un poco más complejas que las otras que habíamos visto, las que se llaman de datos espaciales. Sin embargo, la implementación que hace el SF a través de todas estas funciones que hemos estado viendo, me parece que lo hace bastante manejable. Bien, entonces esta es la parte de operaciones geométricas con datos vectoriales y es la lección de hoy. ¿Alguna pregunta antes de pasar a ver la tarea? Ok, si no hay preguntas, vamos a verlo. Bueno, eso está en mediación virtual. Voy a entrar por ahí. Para el caso del grupo 01. Ahora que se me olvidó mi password. Caray. ¿Qué pasó? Ya sé. Aquí no hay que ponerle la dirección de correo, creo, es nada más el nombre. Ajá. Entonces, aquí está, tarea 4. Y es un enlace. Bien.
Entonces, tienen una semana que entregarla el jueves 15 de julio, o sea, de hoy en 8, a más tardar a las 7 de la mañana. Y como siempre, deben escribir un documento en R Markdown y publicarlo como una página web en GitHub Pages, o sea, lo que hemos venido haciendo en las otras tareas. Y entregan esta página web a través de mediación virtual, igual como lo han venido haciendo en las otras tareas. ¿Cuáles son los objetivos? Seguir practicando lo de operaciones espaciales con R, un poco algo de limpieza de conjuntos de datos que hemos estado cubriendo en las últimas lecciones, visualizar los resultados con mapas interactivos específicamente a través del paquete Leaflet y publicar los resultados como páginas web generadas a partir de documentos R Markdown. De nuevo, esto ya lo saben ustedes, hago énfasis en que es para mejorar la visualización y la reproducibilidad de los resultados a los que estamos llegando. Esa es la principal ventaja de publicarlos de esa forma. Ok, ¿qué datos vamos a ocupar? En este caso es otro conjunto de datos de biodiversidad de una familia de plantas, las orquídeas. Son muy conocidas, están en todo el mundo, como explica aquí en este enlace en Wikipedia, y son muy buscadas, creo que sobre todo como plantas ornamentales. La guaria morada, por ejemplo, la flor nacional, es una orquídea. Hay algunas también que tienen algunos otros usos. La vainilla, por ejemplo, me parece que es una orquídea. Ok. Entonces, tenemos los registros de presencia de orquídeas. Ahí tienen el enlace. Es un conjunto de datos, como todos los que hemos visto, de biodiversidad. Tiene los mismos campos de taxonomía, nombre de la especie, nombre de la familia, las coordenadas geográficas en las que se realizó la observación, todo eso. Y la capa de áreas silvestres protegidas de Costa Rica, que es la que acabamos de usar, por ejemplo, para extraer ese polígono del Pila. Entonces, ¿qué tienen que hacer? En el conjunto de datos de registros de presencia, eliminar los registros con un valor mayor a 1000 en el campo de coordinate or certainty in meters, de incertidumbre de la coordenada de metros. O sea, es exactamente lo que hicimos hace un par de lecciones con los datos de primates. No eliminen, creo que no lo hicimos, pero por si acaso, no quiten los registros que tengan un valor vacío o de NA en ese campo, porque entonces nos quedamos sin muchos datos. Eso es porque no todo mundo llena ese campo, pero posiblemente el registro está bueno. Entonces, vamos a darles el beneficio de la duda y asumir que esos son aceptables. Lo que diga que está ahí a 40,000 metros de incertidumbre, eso sí lo quitamos porque es como que demasiado obvio que está mal. Voy a abrir el conjunto de datos un minuto. Eso es tengo que hacerlo con texto delimitado. Está aquí en GBIF. Orquidácea. Creo que eso está bien. Ok, ahí está la capa de orquídeas. Y los 29,000 registros. Y le voy a agregar aquí la de ASPs. Esto es vector.
un mapa de fondo para que se vea bonito. Ok, sí, son un montón, ¿verdad? De registros de orquídeas y como ven, hay algunos que no tienen mucho sentido, como por ejemplo estos que están en el mar. Entonces vamos a aprovechar nuestra limpieza para quitar eso. Hay algunos, bueno, hay algunos que caen dentro de las áreas protegidas y hay muchos que no. Entonces, la idea en este caso es limitar nuestro análisis a lo que está en áreas protegidas, específicamente en áreas protegidas terrestres. Entonces, ok, siguiendo con el tema de la limpieza, quitamos esos que tienen una incertidumbre muy alta. Vamos a echarle una ojeada a eso. Aquí está el campo de la incertidumbre. Aquí está. Ok, como ven, hay algunas en que está altísima la incertidumbre, 46 kilómetros, 20 kilómetros, sí, eso no me parece confiable. Ahora, estaba hablando de todos esos que tienen ese campo en nulo o vacío. Hay que ver si lo que tiene es un NA o lo que tiene es una hilera vacía. Por eso, que no es lo mismo, por cierto. Entonces, ven, por ejemplo, esto que aquí, no sé, sí, este es el mismo campo que viene de nulo. Hay que ver si en el R eso aparece, como les digo, como un NA o como una hilera vacía. Por eso en el ejemplo este que les acabo de mostrar con los mamíferos en la ruta 32, yo incluí ambos filtros. Puede ser que eso les sirva a ustedes también. Pero a lo que me refiero es a conservar estos, porque vamos a asumir que están buenos y quitar solamente aquellos en donde el número nos da muy alto. Bien. Ajá. Luego, esto es lo mismo que hicimos hace unos minutos en el campo de registros de presencia, eliminar los registros con un valor vacío o NA en el campo species. Esto es porque solamente vamos a considerar registros identificados a especie. Y luego, como no tiene mucho sentido buscar orquídeas en áreas protegidas marinas, las cuales las hay, como pueden ver ahí, entonces vamos a considerar solamente las áreas silvestres protegidas que son terrestres. ¿Cómo las podemos identificar? Ahí en la capa hay un campo que se llama description y que tiene valores de área, entre sus posibles valores, área marina de manejo y área marina protegida. Entonces, esos son los que vamos a quitar. Vamos a ver aquí. Aquí está el campo description. Lo voy a ordenar. Ok. Entonces, ahí tenemos algunas áreas marinas. Algunas áreas que conocemos tienen como que la parte marina y la parte terrestre. Entonces yo creo que en este caso, por ejemplo, de Barra del Colorado, se refiere a la parte marina de Barra del Colorado. Vean, por ejemplo, este era el que estaba viendo ayer. Esta es la isla del Caño, me parece. Y ahí entonces tenemos... Ajá. Esa parte que es la marina y esta otra parte que es la terrestre. Pero la isla del Caño, esta que estoy señalando en este momento, es un área marina protegida y la isla propiamente dicha es un área tipo isla. Entonces la isla la dejamos y eliminamos lo que dice área marina protegida o área marina de manejo. Quitamos esos dos tipos de registros y dejamos todos los demás. Luego, entonces, en un mapa leaflet, vamos a poner lo siguiente. Al menos una capa base.
está muerto, ¿verdad? Poner un OSM o cualquier otra que ustedes consideren que es adecuada. Pueden poner varias si les parece bien. Y luego una capa que muestre mediante colores la cantidad de especies en cada ASP. Y ahí ponen una ventana emergente que muestre el nombre de la ASP y la cantidad de especies. O sea, es lo mismo que hicimos para los primates con provincias, pero aquí es orquídeas y con áreas silvestres protegidas. La leyenda correspondiente, como hemos puesto en las clases, que muestre la relación entre colores y cantidad de especies, y un control para activar y desactivar las capas. Como siempre, traten de que el mapa se vea ordenado, que escojan bien los colores, que reflejen las diferencias entre las cantidades. Y bueno, lo hacen en un R Markdown, generan el HTML y ponen el enlace en mediación virtual. Y eso es todo. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo se llamaba el lugar donde usted se metía? Que había como unas capas de colores que El subían. Color Brewers. Vamos a ver. Brewers 2. Color Brewers 2.org. Lo pongo ahí sin todo eso. Hay muchas maneras. De hecho, en estos días hay una conferencia de R que se llama User R, algo así por el estilo. Y ahora todos son virtuales. Entonces he visto varias charlas sobre el tema de los colores, que es un tema importante. En R hay montones de bibliotecas para generar colores, pero para no complicarme mucho, yo por lo general uso esta, que además lo que me gusta, ahí se los puse en el chat, es como muy estándar a través de las herramientas y los lenguajes de programación, y entiendo que es un estudio académico, así serio, acerca de cuáles colores son apropiados. Entonces sí, pueden utilizar esa. ¿Qué Muchas más? gracias. Con gusto. Es bastante parecido a lo que hemos venido haciendo, principalmente con los primates y con aquel conjunto de Junco vulcani. Solo que en esta vez cambiamos de grupo taxonómico. Bueno, y vean que otra diferencia que va a haber es que ¿qué se hizo? En este caso no tenemos una capa que cubra todo el territorio. Entonces, varios de los registros, muchos de los registros creo, que hay aquí, entonces van a quedar fuera de las áreas protegidas. Lo que va a quedar entonces al final es un mapa, así como este. Si usan la capa de OpenStreetMap, va a quedar bastante similar, porque es justo lo que tengo aquí, en donde estos polígonos van a quedar con colores dependiendo del número de especies de orquídeas que haya uno en cada uno. Ojo que son especies, no registros, que también hemos hecho la diferencia en los ejercicios. ¿Qué más? Yo por el momento sí estoy bien seguro de ya me llegarán más dudas cuando ya lo empiece. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos aquí. Vean por favor la parte de los datos vectoriales en este capítulo de los datos raster, en este capítulo de las operaciones con geometrías. Y nos vemos el lunes entonces. Gracias. Hasta luego, profe. Bueno, profe, Bueno, gracias. tengan buen día todos. Claro.